Muchas gracias a Jan por esta iniciativa. Qué bueno poder compartir con todos ustedes este momento, pues para que al final hablemos y miremos diferentes puntos de vista. Bueno, empezando, vamos a hablar sobre el trabajo que estamos haciendo desde muchos años atrás en el Centro Médico Imbanaco, atendiendo a los pacientes de prostatectomía radical desde prequirúrgico. Espérate un momentico que no me quiere, no me está, no quiere, el organizador no me quiere funcionar. Allá. Ok, aquí ya. Ya, bueno. El contenido que vamos a tener es, primero una introducción, luego un marco teórico, luego el tratamiento prequirúrgico y postquirúrgico, luego conclusiones y finalmente preguntas. Bueno, hablando un poco del cáncer de próstata, vemos los principales casos nuevos de cáncer de próstata en Latinoamérica y vemos cómo en el hombre ocupa el primer puesto hasta el 2012 en los casos que se presentaron. Y en el caso de muertes hasta el 2012 ocupó el tercer puesto el cáncer de próstata. Si vamos a esta figura que les estoy mostrando aquí sobre Cali, Colombia, la distribución de los 2.700 casos nuevos de cáncer, y vemos la localización en hombre, vemos cómo el cáncer de próstata ocupa el primer puesto, con 774 pacientes. Bueno, entrando ya un poquitico, vamos entrando en materia, vemos este algoritmo que es el manejo que se está dando que se le da al cáncer de próstata. Obviamente que este algoritmo puede variar en la medida en que van haciendo más estudios, uno está en reuniones constantes, la gente, los especialistas, los cirujanos, están en cambios constantes y nos están retroalimentando de cuáles son los pasos más bien a seguir en este tan famoso y tan debatido tratamiento para estos pacientes. Este algoritmo que tenemos de cáncer de próstata habla de que un paciente con un cáncer de próstata en un estadio menor de T2C NXM0, el gold estándar sería la prostatectomía radical. Claro está que el urólogo en este momento tiene o sea, es perentorio que el médico le explique a su paciente cuáles pueden ser una gama de posibilidades de tratamiento, desde si quiere el paciente quedarse en una vigilancia activa hasta operarse o hacer radioterapia o lo que el paciente quiera. O sea, al final el paciente es el que le debe decir, después de que el médico le ha explicado los diferentes campos en que se puede trabajar, entonces se va a hablar perdón un momentito. Perdón, es que estaba cerrando una ventana porque los perritos ahora me interrumpen. Bueno, entonces, con base en esto, vemos cómo la prostatectomía radical, cuando ya el paciente toma la decisión de hacerse la prostatectomía radical, que sería el gold estándar, entonces, bueno, nosotros empezaríamos a trabajar, ¿cierto? Porque como les digo, nosotros vamos a hacer un tratamiento desde lo prequirúrgico. Para poder entrar un poquito más en materia y que todos estemos en este proceso de unificar conceptos, sé que tengo aquí una gran cantidad de colegas que también tienen muy buena experiencia en toda esta área. Quiero yo que empecemos a recordar de alguna manera esto. Bueno,
Vemos en este dibujo en pantalla, vemos la vejiga, vemos el cuello vesical y de allí sale la uretra, que la primera parte sería la uretra prostática, ¿cierto? Luego viene la uretra membranosa, luego viene la uretra vulvar y aquí luego la uretra peneana, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la cirugía? La cirugía la van a hacer desde el cuello de la vejiga hasta antes del esfínter del músculo del esfínter de la uretra, que es este, ¿sí? Entonces, este espacio parte del cuello de la vejiga hasta acá, por debajo, en el ápex de el fondo de la próstata, la parte final de la próstata. Este sería el pedazo que van a recortar. Miremos aquí, tengo esta imagen que nos puede ayudar un poco. Entonces, miremos el músculo esfínter, el esfínter liso, la próstata, se van todos los conductos seminales, las vesículas seminales y van a sacar todo lo que más puedan de ganglios linfáticos. Entonces, vemos que ya quedaríamos con una arquitectura del sistema genitourinario inferior del hombre completamente alterada. Y esto va a traer unos efectos colaterales. Esos efectos colaterales son la incontinencia urinaria de esfuerzo, la vejiga hiperactiva, la disfunción eréctil y un cuarto que no es tan marcado, que se llama fibrosis del cuello vesical. Pero este fibrosis del cuello podemos de alguna manera nosotros prevenir, ayudar a prevenir. Eso nos lo recomiendan los urólogos. Ahora les contaré cómo. Bueno, entonces vamos ahora a hablar sobre el tratamiento prequirúrgico. ¿Qué hacemos en una primera cita con estos pacientes de tratamiento prequirúrgico? Entonces llega el paciente, el médico le ha ordenado la terapia prequirúrgica, ¿cierto? Una vez el paciente tiene biopsia positiva. El paciente ya salió con su biopsia positiva, el paciente decidió que va a hacer su cirugía, el doctor inmediatamente no lo manda a que lo empecemos a atender. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero nosotros vamos a hacer es una historia clínica con todos los datos sociodemográficos, cuáles son sus antecedentes patológicos, cómo son sus hábitos, qué tanto café toma, qué tanta agua toma, si acostumbra de pronto echarle limón permanentemente a todos sus alimentos, cómo es su hábito intestinal, si tiene estreñimiento. Bueno, vamos a hablar de todo lo que siempre sabemos que tenemos que hacer en esa primera cita. Antecedentes patológicos, cuáles han sido sus cirugías, sus hábitos, si en este momento está presentando algún problema urinario, aparte de esta dificultad para orinar por el crecimiento de su próstata. Vamos a mirar también cómo está su función sexual. Solamente le preguntamos en este momento cuánto considera él que tenga su función eréctil. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, me puede llegar el paciente de 70 años que va a ser operado, pero es un paciente de diabetes, que realmente su función eréctil está disminuida, ¿sí? Entonces, pues ese paciente, sí, pues va a decir, no, yo tengo una función eréctil de un 20 o 30%, o en su defecto va a decir, no, no tengo nada. O está el paciente que dice, sí, yo puedo funcionar perfectamente si me pongo el tadalafil o el sildenafil. Pero es importante en esa historia clínica nosotros también aplicar o dejar anotado cuál es su función eréctil, ¿vale? También, entonces, una vez ya hemos terminado esa primera parte de la historia clínica, vamos a explicarle al paciente en un papel, aparte de que le hemos mostrado, así como les mostré yo anterior la anatomía y le explicamos en el dibujo más o menos qué es lo que va a pasar, volvemos y hacemos un papel donde cogemos un papel y le hacemos el dibujito donde miren la vejiga, estos son los ureteres,
estas son las glándulas seminales, esta es la próstata, aquí va la próstata, y le explicamos a todos y cada uno cómo va a ser, cómo está la anatomía. Al final y al ladito le vamos a hacer otra vez el dibujito mostrándole cómo va a quedar de ahora en adelante. Entonces le vamos a decir, mire que es que va a quedar alterada esta arquitectura de esta primera, de su sistema genitourinario inferior. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué hacemos en una segunda sesión y de ahí en adelante qué es lo que vamos a hacer. Recordemos que este paciente acaban de hacerle una biopsia, entonces nosotros precisamente vamos a probar, vamos a aprovechar ese tiempo que aquí, por ejemplo, en Colombia, más o menos son 2 meses, o sea, 8 semanas que el urólogo espera haber hecho la biopsia para poder entrar al seguimiento, al proceso quirúrgico, ¿cierto? Entonces, si el paciente a mí me llega, no, es que hace apenas una semana me hicieron la biopsia, bueno, nosotros vamos a saber que en la primera sesión le hicimos la historia clínica, preguntamos fecha probable de cirugía y con base en eso tenemos 2, 3, 4 o hasta 5, 6 semanas para nosotros poder entrenar a este paciente. En ese orden de ideas, lo menos invasivos posibles, por favor. ¿Por qué? Porque es que, acordémonos, tiene inflamación. Entonces yo no voy a ir a ponerle un electrodo, a medirle cómo es la presión de sus elevadores del ano en la segunda sesión. No, pues dejemos eso para otro tipo de paciente. En este momento, yo, por ejemplo, hice valoración con electrodos de presión en el momento en que hice la investigación, porque yo necesitaba unos datos objetivos para poder presentar y poder publicar con datos objetivos. Pero a hoy, a la fecha, yo casi que acuesto al paciente, le quito su ropa, vamos a tomar conciencia de dónde están los músculos del piso pélvico. Si de pronto el paciente no entiende con mi información verbal, pues yo voy a colocar un aplicador con un poquito de crema que puede ser lo menos invasivo posible, ese aplicadorcito, y le vamos con ese aplicadorcito, si es necesario, a que aprenda la contracción de las fibras rápidas, de las fibras lentas, de una manera muy sutil y muy suave. Le tenemos que explicar que ese músculo que queda, que se llama esfínter de la uretra, se activa cuando nosotros contraemos este ano, le explicamos pues cómo el comando para realizar esa acción de esos elevadores del ano. Una vez el paciente aprende esa contracción, pues vamos a mirar y vamos a repetir varias veces cuántos segundos sostiene y así, mirando muy bien, nosotros podemos hacer el biofeedback, nosotros podemos evaluar en ese paciente, ¿sí? Cuántas contracciones de fibras fásicas hace sin fatiga, cuántos segundos sostiene una contracción de las fibras tónicas sin llegar a la fatiga. ¿Por qué? Porque lo he repetido varias veces, ¿sí? De allí, listo. Entonces, vamos a sacar un protocolo de lo que es la contracción y que él empiece, y eso se lo vamos a hacer para que lo lleve a casa. ¿Cuántos ejercicios va a hacer? 10 repeticiones o 7 repeticiones de fibras básicas, 5 repeticiones de las fibras lentas, apretando, no sé, 3, 4, 10 segundos, lo que nosotros evaluemos y percibamos en ese paciente. Eso con respecto a la contracción de los elevadores del ano. También nosotros vamos a evaluar en este paciente cómo están las respiraciones del diafragma, cómo está la respiración diafragmática. Estas dos cosas sí que son importantes porque nosotros estamos haciendo, y esto no solamente se hace en hombres, en mujeres, en niños, esta respiración diafragmática que no se hace bien,
nos está generando complicaciones para retenciones urinarias. Entonces, trabajar un patrón respiratorio diafragmático, revisar una retracción de diafragma si la hay, trabajarla es ideal. También vamos a evaluar la presencia de puntos gatillo en cuadrado lumbar, obturador interno, piriforme, glúteo medio, tensor de fascia lata. Creeríamos que en los hombres, por no tener tanto un daño de piso pélvico como sí lo tienen las mujeres por embarazos, partos y por nuestra anatomía, diríamos que no vamos a encontrar, pues, ¿cómo les parece? Que esa era la idea que yo tenía. De unos años para acá empecé también a revisar estos puntos gatillo en estos señores y créanme que la presencia de puntos gatillo en ellos es alta y bien dolorosos. ¿Listo? Entonces, ya allí yo ya terminé esa segunda sesión. Yo hago sesiones solo de media hora. Yo hago, o sea, es personalizada, pero yo solo atiendo media hora a cada paciente. En esa segunda sesión ya mandé a mi paciente con una información de que va a hacer estos y estos ejercicios y que vamos a hacer esta respiración, que vamos a practicar de tal manera la respiración, si es que me la está haciendo mal, y vamos a enseñarle la liberación de ese diafragma y le enseñamos el masajito. Para una siguiente, y le mandamos tareita para la casa. Para una tercera sesión, vamos a revisar cómo está ese protocolo de los elevadores del ano que lo está haciendo en posición supina y vamos a decirle, bueno, hoy vamos a ayudarte con una manipulación facial de esos puntos de gatillo que encontramos en X, Y y Z, dependiendo de donde los hemos encontrado, ¿no es cierto? Y también vamos a trabajar, a enseñarle cómo trabajar el fortalecimiento del abdominal transverso profundo con obturador interno y externo. Yo no hago apnea, yo no hago hipopresivo. Yo me ubico en el abdominal transverso y me ubico en el abdominal transverso y voy a trabajar desde allí el fortalecimiento de esta cintura, de esta cincha abdominal. ¿Listo? Bueno. Aquí les quiero mostrar, este fue un primer trabajo de investigación que hicimos con respecto a por qué fortalecer los músculos para poder en un momento determinado mostrar por qué fortalecer los músculos de elevadores del ano y cuál sería la consecuencia. Entonces se hizo, y yo iba al hospital con el médico, entraba a la cirugía, sacaba las fibritas que me quedaran de músculo estriado y se analizaba morfometría, donde se evaluó el diámetro mayor, se evaluó el área transversal y se evaluó la posición o la distribución de los núcleos. Como vemos, entonces, en el resultado, vimos cómo en esto fue este fue un estudio piloto, fue un trabajo solo de 7 pacientes de control y 7 experimentales. En el área transversal vimos cómo hubo un aumento en el área transversal con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Esto por qué lo pongo aquí? Pues porque esto es lo que nosotros queremos que haga el paciente antes de la cirugía. Sabemos que tenemos un esfínter principal que se va a ir en la cirugía y que solo vamos a quedar con un músculo esfínter de la uretra que es el que va a quedar de esfínter principal. Entonces lo que yo les digo siempre es, mire, haga de cuenta que se le va a ir su principal trabajador y usted siempre tiene que dejar un segundo a bordo, pero ese segundo a bordo lo vamos a preparar antes de que se vaya el principal. Y el principal, pues, le va a pasar conocimiento y experiencias. Entonces, así les voy yo diciendo a mis pacientes. Entonces, el paciente se va con esa idea de que debe de hacer un protocolo varias veces al día para ir fortaleciendo. Y en la medida en que va mejorando esa calidad de esa contracción, pues va aumentando. Si estaba en 4 segundos en fibras tónicas sostenido, pues subimos a 5
Y así paulatinamente vamos a ir subiendo poco a poco, ¿sí? Y en ese tiempo que tenemos va a ir 1 o 2 veces por semana al consultorio, me va a contar cómo va, le estoy revisando y después cuando ya llevamos más o menos un 8 o 10 segundos en supino, ya yo los paro, les hago el ejercicio, ya es de pie, el fortalecimiento de esa musculatura. Ok, bueno, allí en este ir y venir del paciente pueden pasar 8 sesiones, 5 sesiones, dependiendo de lo que el tiempo que tenga con respecto al día de la cirugía. Allí, en la cita previa, esta siempre la pido al paciente y que venga con su acompañante, le voy a dar indicaciones del uso o el manejo de lo que va a ser la cirugía, el tiempo que se va a demorar en la cirugía, le voy a hablar de que más o menos es 4 horas, que va a estar promedio entre 3 y 4 días hospitalizado, en que debe evitar un estreñimiento dado que este es un efecto colateral normal, que por favor tome agua para que empiece a ayudar a clarificar esa orina, que la deambulación tiene que ser temprana, que el manejo del colector no lo tire al piso, que que cuando vaya a toser, reír o estornudar, si la cirugía es abierta, entonces se haga presión sobre la zona de la cirugía para que no genere dolor. Le vamos a hablar también de que aliste unos pañales, ¿cierto? Que los va a necesitar para cuando le retiren la sonda vesical. Hablamos de las diferentes clases de pañales, que está el tipo pantalón, está el triangular, le hablamos de los cuidados de piel que va a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque por más que yo estoy trabajando para que haya una mínima incontinencia, esos 2 primeros días, cuando le retiran la sonda, el paciente va a quedar inflamado y allí puede haber una incontinencia. Ya después de 2 días que se desinflama, pues entonces ya va a haber una disminución en la incontinencia y ahí vamos a arrancar nosotros a trabajar otras cosas. ¿Listo? Bueno, ya terminamos entonces con el paciente, ya se fue el paciente para su cirugía y también se le indica pues que cuando esté en casa no se vaya a poner a caminar ni a irse al supermercado a acompañar a la señora porque va a mercar y se lleva la sonda pues al hombro. No, reposo absoluto. Nosotros necesitamos que esta persona entienda que todo ese cambio que hicieron a nivel del cuello de su vejiga, necesitamos que eso pegue muy bien, que no vayamos a tener inconvenientes. Entonces, entre menos aumentos de presión intraabdominal el paciente realice, pues va a ser mejor para él. Allí en esa misma cita sí le digo que sí o sí tenemos que tener una cita, ya sea, si por ejemplo el día que le van a retirar la sonda vesical es a las 8 de la mañana, a las 7 tiene que estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo ahí ya le voy a dar unos parámetros que son esenciales para el reentrenamiento vesical, ¿ya? Entonces, mire, yo le digo, si no puede venir conmigo a la cita antes de que le retiren la sonda vesical, entonces saliendo donde el médico para su casa, antes de irse a su casa, viene conmigo porque aquí le voy a dar toda otra serie de indicaciones, que no se las doy en el prequirúrgico. ¿Por qué? Porque en el prequirúrgico yo le voy a ir donando la información en la medida en que el paciente la necesita. Ponerme a hablarle yo al paciente con 2 semanas antes de anticipación, con 2 semanas de anticipación, qué debe hacer, qué no debe. No, él está súper azarado, súper angustiado y nosotros le vamos a ir acompañando en todo este proceso para que sea ¿cómo se dice? Para que sea un participante activo, que es lo que hemos logrado nosotros con esto. Bueno, entonces llega la hora de que el paciente dice, ya me van a quitar la sonda vesical, Ángel. Ah, listo. Entonces, llega acá ya sea, me gusta que venga también con su acompañante porque no es que ellos no entiendan, sino que 2 cabezas piensan más y recuerdan más. Entonces, ¿desde qué momento vamos a empezar el reentrenamiento vesical? Desde el mismo instante en que retiran la sonda vesical
hasta la 5ª semana de operado. ¿Y qué es el reentrenamiento vesical? Pues es moderarle la ingesta de líquidos que generen hiperactividad de vejiga, que es uno de los efectos colaterales. Moderarle la frecuencia miccional. ¿Cómo vamos a hacer? Mire, vamos a empezar desde que se levanta hasta que se acuesta. Se va a tomar una botella de agua en sorbos de 600 ml por la mañana, otra en la tarde, va a orinar cada hora, va a caminar de 5 a 10 minutos después de cada hora y el resto del tiempo usted permanece quieto. Apérese de unos buenos libros, de unos buenos videos, si le toca estar en su computador, teniendo sí una alarma que te ayude a cada hora, ir al baño, orinar, volver, sentarte, orinar, caminar, sentarte. Este es un proceso que nos va a ayudar. Si el paciente trabaja estas 5 semanas con la orientación del reentrenamiento vesical, le cuento que la respuesta es excelente. Todo va a depender de ellos. La experiencia que yo tengo para manejar estos pacientes es que llegan a una 5ª, 4ª semana, ellos mismos, cuando ya vienen a una semana de haberles atendido, de haberles dado el reentrenamiento vesical, vienen conmigo. ¿Cómo van? Ángela, el goteo es mínimo, en las noches no me estoy levantando a orinar, ya en las noches el pañal está seco. Empiezan ellos mismos a ver cuál es la respuesta si evito ciertas sustancias, si evito tomar líquidos 3 horas antes de acostarme, si evito tanta caminadera en el día. ¿Por qué? Porque es que aquí el aumento de presión intraabdominal va a hacer un papel brutal en contra de este proceso de rehabilitación. Entonces, esas 5 semanas el paciente reposadito. Que si tiene que de pronto ir al banco a hacer pues la vuelta urgente o a la notaría a firmar, pues vaya y vuelva. Pero por lo demás, en casa, 5 semanas en reposo. No se deben hacer ningún tipo de ejercicios en este momento, señores. Y aquí me soporto en este trabajo que hizo Paul Hosch con respecto al movimiento que hay de la uretra y de los músculos y de las uniones cuando un hombre hace una contracción de los músculos elevadores del ano. Aquí tenemos un resumen, ¿sí?, de todo lo que pasa. Entonces, ellos dicen aquí, la unión uretrovesical, esta sería, pero ojo, recordemos, esta figura es de una arquitectura normal, no es la arquitectura donde todo esto cambió completamente y esta unión uretrovesical quedó aquí abajo, ¿sí? Entonces, si yo hago una contracción del esfínter de la uretra y veíamos cómo la uretra media, acá, ¿sí?, se iba hacia adelante, perdón, hacia atrás, vemos cómo también entonces la unión uretrovesical, que ahorita es una unión de la uretra membranosa con el cuello de la vejiga acomodado nuevamente, y esta unión anorrectal, bueno, esta no cambió para nada, ¿cierto? Todas van hacia adelante y hacia arriba. Entonces, imaginen esto, recién operado el paciente y usted mandándole a hacer ejercicios que apriete y suelte. Eso es lo que dicen los urólogos. Por favor, no hagamos ningún movimiento en este momento, ni con sonda, ni las primeras 5 semanas postquirúrgicas. Allí lo único que nos va a servir es el reentrenamiento vesical, la ingesta de líquido, la ingesta de agua. ¿Por qué orinar, empezar orinando cada hora? Pues porque, como le explico yo al paciente, porque el musculito que está ahora ya enfrentando la situación, que es el que le tocó ya, listo, yo ya soy el principal, le vamos a ir mandando capacidad vesical
a medias, a poquitos, para que ese esfínter vaya respondiendo a presiones vesicales que las vamos a ir aumentando en la medida en que el paciente dice, mire, Ángela, ya estoy orinando cada hora y realmente no goteo, me paro, voy al baño, vengo y realmente no estoy goteando. Y ya llevo 3 días con eso. Ah, listo, entonces pasémonos a hora y cuarto de ir aumentando la frecuencia miccional. Así hasta que lleguemos a 2 horas. Se supone que una persona con su sistema genitourinario normal debe aguantar 3 horas. Aquí, ideal no forzar más de 2 horas de tratamiento, pues exigirle entre una orinada y otra. Bueno, creo que hasta ahora vamos, hasta ahí, pues vamos bien. Ya, por ejemplo, aquí ya llegamos a la 5ª semana, 6ª semana. Si el paciente amerita, que dice, bueno, yo todavía estoy en un poquitico de incontinencia, pero por allá, cuando me demoro un poquito más de la cuenta en ir al baño a orinar, y de pronto toso o río, entonces allí nosotros, digo, vamos a volver, retomamos los ejercicios de fortalecimiento, pero volvemos a empezar desde posición supina, ¿ok? Empezamos en 6ª, 5ª semana, 6ª semana, posición supina y vamos a ir aumentando. Yo aquí ya no vuelvo a hacer abdominales. Yo no sé qué pasa. Aquí todavía hay mucho por investigar en hombres, pero los aumentos de presión intraabdominal en los señores por el fortalecimiento abdominal, le cuento que me han costado goticas de orina, en este caso no lágrimas, sino goticas de orina. ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Ya aquí no les pongo a hacer ejercicios de fortalecimiento abdominal. Les sigo haciendo el masaje, les sigo liberando, haciendo una movilización facial de esos puntos gatillo, les sigo haciendo el fortalecimiento de los elevadores, vamos a pasar de posición supina, vamos a ir aumentando progresivamente hasta que llegamos a una posición de pie nuevamente, y en pie empezamos con 4 o 5 segundos dependiendo, y ahí vamos fortaleciendo. Listo. Ya 2, 3 meses el paciente quedó continente completamente, pero me dice, Ángela, no hay erección. Obviamente que la función eréctil en este caso va a depender de muchos factores, y uno de ellos muy importante es la cantidad de bandeletas neuromusculares que hayan tenido que afectarse, ¿cierto?, durante el procedimiento quirúrgico. El médico normalmente después de la cirugía, o inclusive hay algunos que desde antes, les empiezan a mandar el tadalafil o el sildenafil. Les explico yo que esto no es porque les vaya a producir una erección ya mismo, que lo que hace la función del tadalafil o el sildenafil después de operado es que como no tiene una erección, este medicamento lo que va a hacer es mantener esa capa basal de los cuerpos cavernosos para que cuando haya ya la erección, pues esta capa basal no esté atrofiada. Entonces, si el médico ha mandado este medicamento, yo les insto a que no lo suspendan, que no se desanimen. Luego, entonces, listo, ya una vez vencida la incontinencia, arrancamos, y la incontinencia y la vejiga hiperactiva y todo esto, arrancamos entonces con el manejo de la función eréctil. Allí ya hacemos un examen, hacemos este instrumento, elaboramos este instrumento con el paciente sobre evaluar exactamente con algo más medible para que el paciente tenga como más referencia cómo está su función eréctil. Y de ahí empezamos entonces a decirle, bueno, vamos a usar la bomba de vacío por 10 minutos mañana, 10 minutos tarde, y continuamos con los ejercicios elevadores del ano, obviamente. También iniciamos una electroestimulación peneana como para mejorar la musculatura y mejorar la calidad de la contracción de esta musculatura. Se continúa con el fortalecimiento, como les decía, de los elevadores del ano, y se continúa con la manipulación facial de sus puntos gatillo. Acordémonos que ese obturador interno, por ahí está pasando el canal de Alcock. El canal de Alcock está presente y por ahí está pasando, perdón, el nervio pudendo, que es el que va a inervar toda esa musculatura.
y ellos también tienen esas retracciones. Entonces, cuando nosotros le hacemos masajes y liberamos, pues en mi idea, en mi imaginario, yo digo, estoy ayudando a que ese pudendo mande una información mejor a toda esa musculatura que está en la parte inferior. Esta referencia bibliográfica que tenemos aquí abajo es de otro trabajo que hicieron unas colegas, unas estudiantes de la Universidad de la Escuela Nacional del Deporte aquí en Cali. Hicieron su tesis haciendo una revisión retrospectiva del manejo que yo había tenido de mis pacientes allí en el Centro Médico Invanac. Y lo presentaron y luego lo pudieron publicar. Bueno, la conclusión a esto es que, ¿qué es lo que estamos aportándole a estos pacientes? Dándoles tanta orientación y educación y este acompañamiento, el paciente va a sentir que todos esos efectos colaterales y todo lo puede manejar. Él sabe, listo, tengo incontinencia, pero es que anoche me tomé tal cosa y me tuve que levantar 3, 4 veces, no, ya sé qué tengo que hacer. O sea, él es un participante activo y por lo tanto entonces la calidad de vida de este paciente no se ve tan afectada. ¿Por qué? Porque él sabe, listo, uy, anoche me levanté 3 veces, pues pucha, pero es que me tomé, yo no sé, un jugo de lulo, o me tomé, qué sé yo, un café en leche, o estuve caminando mucho en la mañana, en la tarde, y claro, tengo fatiga muscular. O sea, uno les habla de todo, de la fatiga muscular, de la posibilidad de que es que el paciente por la mañana usted va a tener un poquito menos de incontinencia, pero en la tarde por la fatiga tienes un poco más de continencia, ¿sí? Entonces, esta sería como la conclusión de este trabajo. Ahora pasamos a que abramos los micrófonos. No sé, Jan, ¿qué puedas tú hacer aquí? ¿Cómo pudiéramos ya empezar ya el debate? Vale, pues gracias, Ángela. Dame un momento. Vale, pues no retires tu cámara, Ángela, para poder verte. Bueno, primero felicitarte por tu excelente ponencia. No activemos todavía los micros porque si no, va a empezar muchísimo. Una sugerencia es que active el que va a preguntar, o que por el WhatsApp, ¿cómo se llama? Por el chat. Bueno, creo que se ha cortado tu audio. Vale, pues repito nuevamente, felicitarte, Ángela, por tu excelente presentación. Ahora vamos a dar paso a un turno de preguntas o también de que sea una parte interactiva, ¿no? Si alguien quiere dar sugerencias, si lleva o realiza un manejo diferente en este tipo de pacientes, pues que hagamos este tipo de aportes, porque más que un canal unidireccional, el objetivo es que sea un B2B, que podamos participar todos de manera más activa. Nuevamente, gracias. Y lo que haremos para que sea de una forma mucho más ordenada es que daremos paso, bueno, no sé si me ven, pero bueno, creo que ahora se ha activado mi cámara. Lo que vamos a hacer para hacerlo de una manera mucho más ordenada es, vamos a escribir las preguntas por el chat y las vamos a ir gestionando junto con Ángela. ¿Vale? Igualmente no activemos los audios si consideramos que hay alguna pregunta interesante o más interesante que sea mejor explicarla verbalmente, pues activaremos el audio. Vale, pues muchas gracias. Vamos a... Vale, Ángela, no sé si tú puedes leer ahora mismo los chats también para que puedas ir leyendo las preguntas. Ángela, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale. Sí, ya estoy aquí. Aquí. ¿Puedes acceder? Bueno, sí. Vale. Sí. Entonces voy Creo a mirar. hay una pregunta, ¿no? De Caterine. No, mira. Perdón, vamos a iniciar. A ver, espera un momento. Vale, Diana Suárez, lo lees a las 11:47. Diana Suárez, ¿podrías indicar para la reeducación miccional a qué cantidades de agua y cada cuánto? Y las caminatas, por favor, no me quedó claro. Listo. Con respecto a la ingesta de agua, vamos a hablar de que
Vamos a tomar una botella de 600 ml por sorbos de las 8 a las 12 y una segunda de 2 a 6. Esto independientemente de lo que se toma al desayuno, al almuerzo, a la comida, a la media mañana, a la media tarde. Pero dentro de otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que no debemos tomar jugos ácidos, bebidas oscuras, bebidas que tengan cafeína o que tengan gas. No sé si con esto, cantidades de agua. Ah, y lo de las caminatas, por favor, no me quedó claro. A ver, el paciente se levanta, desayuna, orina, se queda, camina, después de caminar. ¿Por qué caminar después de orinar? Pues porque ahí tiene la vejiga vacía. Entonces va a caminar de 5 minutos y empieza a aumentar 8 minutos, 10 minutos, y después de eso se sienta, trabaja en su computadora, hace lo que quiera, o se recuesta, qué sé yo, y a la hora exacta vuelve y repite el mismo proceso. Orina, camina, se sienta. Va a estar más o menos en reposo unos 50 minutos y los 10 primeros después de haber orinado es que va a caminar, después de haber orinado, camina 10 minutos y después quieto. Listo. Ya quedó, creo que yo con esto le contesto a Diana. Sí, la otra pregunta es, ¿por qué no realizas ejercicios hipopresivos? Los hipopresivos, miren, yo traté de hacer, trabajé en hipopresivos desde el 2011 hasta el 2017. Esos años en que los trabajé, veía yo cómo, o sea, allí no hay una contracción. Nosotros necesitamos es fortalecer unos músculos, como lo dijera yo, unificar, coger esos músculos y fortalecerlos, así como cogemos solo los elevadores de carga. Cuando yo hago hipopresivos, hago es una apnea, en mi concepto, hago una apnea y hago una implosión de la musculatura. No hago una contracción donde la unidad motora empieza a coger fibras rápidas, fibras tipo 2, fibras tipo C. No, allí yo hago es como si yo usara en esto que hacen, que vendían y que tampoco les dio resultado, gimnasia pasiva. ¿Qué es la gimnasia pasiva? Poner unos electrodos en abdomen, en donde quiera, pone una cantidad corriente determinada y eso y hace una contracción, más que una contracción, es un espasmo muscular. Entonces yo por eso no trabajo, por eso. Segundo, no veía una buena respuesta. Tercero, mis pacientes, si es un paciente de este tipo, es un paciente hipertenso, es un paciente que tiene otras comorbilidades. Y los hipopresivos me generan, están contraindicados en este tipo de pacientes. Entonces yo no hago hipopresivos por eso. Listo. Vale, tenemos otra pregunta. Quiero saber acerca de las recomendaciones de mover la sonda. ¿Es prudente para evitar la fibrosis? No, la sonda no se mueve. La sonda la deja puesta el médico en la cirugía y se queda tal cual como está hasta el momento en que el médico la retira. Nosotros no tenemos por qué ir a manipular una sonda. Eso no va a hacer fibrosis. La fibrosis se puede generar, en nuestro caso, por empezar a hacer movimientos, ¿cierto? Yo empiezo a contraer unos músculos y eso empieza a desplazar una cicatrización. Pero la sonda no se mueve. Vale, gracias, Ángela. Una más. Bueno, por medio de nuestra evaluación terapéutica, ¿nos podemos dar cuenta del trastorno de próstata solo con el interrogatorio o es necesario un examen médico? Yo creo que se necesitan las pruebas. A ver, nosotros, no sé de dónde de dónde me hacen esa pregunta, pero aquí en Colombia, nosotras como fisioterapeutas no podemos acceder a un paciente si no viene remitido por un médico, sea general o sea como sea. Y en este caso es un paciente de cáncer, donde ya ha tenido una evaluación bastante larga sobre si tiene cáncer, el médico ya hizo varios exámenes para poder llegar certeramente a decidir qué clase, qué estadio de cáncer tiene. Entonces aquí, en este caso, nosotros venimos ya en un segundo plano. Está primero el urólogo.
Vale. Hay una profesional que pregunta ¿por qué no realizar neuromodulación del pudendo? Ya. Sí, en el prequirúrgico, recordemos, es un paciente con cáncer y la electroestimulación o neuromodulación, primero, en la neuromodulación, perdón que me estoy yendo por otro lado, la neuromodulación nosotros la estamos manejando para vejiga hiperactiva, ¿cierto? Entonces, el paciente no tiene tanto vejiga hiperactiva antes de la cirugía, ¿ya? Y después, si yo tengo el paciente con vejiga hiperactiva y solo con la parte comportamental no lo está respondiendo, le coloco neuromodulación en tibial posterior, claro que sí, neuromodulación, pero electroestimulación para enseñar a un paciente que viene de primera instancia a tomar conciencia de una musculatura, tienes cáncer, y el cáncer es uno de los contraindicaciones para manejar electroestimulación. Vale, vamos a leer un par más porque ya hay muchas y creo que el tiempo no nos da. Ana pregunta si desde la parte de fisioterapia, ¿cómo podemos ayudar a las disfunciones sexuales causadas por la misma cirugía de la prostatectomía? Pues acabo de dar todo el protocolo. Nosotros podemos ayudar, Y, claro, con boca de vacío, con electroestimulación, el médico va a mandar el medicamento y con los ejercicios, claro que sí. y que si, perdón un momento por mi audio, que si puedes explicar cómo realizarías los ejercicios. ¿De qué? A ver, si la pregunta no es muy clara. A ver, dame un momento porque vale. ¿Podrías volver a explicar cómo son los ejercicios para los elevadores del ano? ¿Cuál es la indicación verbal que utilizarías? Ya. La indicación, uno le dice al paciente, imagínese que se le va a salir un gas y usted va a evitar que se le salga ese gas. Yo tengo al paciente acostado, boca arriba, supino, con rodillas dobladas, piernas separadas, y vamos a ver cómo es la incursión o cómo es el movimiento de los músculos alrededor del ano, ¿cierto? Allí podemos también ver cómo se desplaza, cómo hay un ascenso de los testículos. ¿Mm? Entonces, con esto yo voy a ir evaluando visualmente qué está haciendo el paciente, si lo ha entendido bien, porque también puede suceder, aunque poco, que el paciente tenga un comando invertido y yo le diga, imagínese que se le va a salir el gas, no lo deje salir, y el paciente en vez de contraer, puja. ¿Mm? En ese orden de ideas, pues tenemos un comando invertido y vamos a tener que empezar a trabajar en recuperar ese comando. Vale. Me pregunta Mayeli, si recomiendas no hacer ejercicios del piso pélvico antes de la quinta semana, ¿no sería recomendable hacer las precontracciones durante los esfuerzos? No, es que ¿cuál es esfuerzo? Les estamos pidiendo que esas 5 semanas estamos en un proceso de cicatrización. O sea, si me dicen, no es que tengo que mover algo, no sé qué, yo les digo, mira, aunque sea el primer mes, traten de no hacer esfuerzos. No esfuerzos, porque los aumentos de presión intraabdominal generan presión sobre los músculos del piso pélvico, el tubo rectal se estira y se elonga, ¿ya? Entonces, por favor, no debemos hacer esfuerzos y no contracciones de ninguna clase. Porque en la medida que estamos en el proceso de cicatrización, al menos esas primeras 5 semanas, váyanse a la figurita donde vemos el cuello de la vejiga, eso apenas tiene unas puntas, o sea, si el paciente es operado por abierta o por laparoscopia, tiene unos puntos, tiene como 7 puntos. Hagan de cuenta que ustedes van a coser una manga y otra y solo le ponen 7 puntadas, lo demás está pegando porque está allí unidito. Entonces, si yo empiezo a hacer precontracciones, empiezan a haber desplazamientos y aquí es donde se va a formar la fibrosis. Mínimo, por favor, 4 semanas. Yo me voy hasta la 6ª semana, ¿ya? Sí. Pero por favor.
Ángela, ¿se refieren un poco también a durante la tos o Valsalva? Pues de malas si el paciente le tocó todo ¿cómo se llama? Con cirugía a bordo, ese sí pues está súper, súper, súper complicado. Allí, si es en las primeras semanas, en los primeros días, los primeros 30 días, yo siempre les digo, póngase la manito en el estómago, porque de la manito yo voy a hacer presión hacia adentro. Acordémonos que el abdominal transverso profundo se desplaza mucho y es un asistente de los elevadores del ano. Entonces, cuando yo hago una presión aquí sobre la herida quirúrgica, ¿cierto? Sobre la zona quirúrgica y hago presión hacia adentro, allí voy a limitar un poquito ese desplazamiento del abdominal transverso y esto me va a ayudar más en cuanto a manejar esa. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que con esta ya terminamos